¿Tenemos alguna pregunta más? Tenemos algunas preguntas más que nos están llegando al 62 63 00 39. Dice: Dios le bendiga, pastor. ¿Es verdad que Dios puede hablar solamente a un siervo de Dios, o sea, un pastor, y no una persona que no sea pastor? A mí en lo personal me habló con voz audible, pero hubo un siervo que le dijo a un hermano que eso no era posible ya que no soy pastor. No, esto no es así. Hay mucho desconocimiento de la palabra y a veces el desconocimiento de la palabra nos lleva a darnos mensajes contradictorios en la congregación a los que recién nos iniciamos, a los que recién comenzamos a leer la palabra. Dios puede hablar a todas las personas, incluso de hecho puede hablarle al presidente de la nación, al gobernador, al intendente, aun cuando fueren incrédulos. Porque por la posición en la que están. Recuerdo una cruzada que hicimos en un estadio muy grande, en la provincia de Río Negro. Se acercó un intendente después de la cruzada que quería hablar conmigo. Yo lo recibí, me pidió un consejo, oré por él y hablé con él. Nunca más lo volví a ver, no sé qué habrá sido de su vida, pero a veces hay gobernantes que quieren la guía de Dios. No te cambies de la historia, porque mi secretaria va tan rápido que luego voy a una pequeña historia que viene al caso y voy a volver a la pregunta inmediatamente. Hubo un gobernante que cuando iba a asumir su gobierno, fue a la casa de Dios y le dijo: Dios, quiero que me respondas. Y se quedó arrodillado, se durmió, hizo un holocausto, el holocausto se apagó, estuvo en la presencia de Dios buscando. A veces buscamos, hacemos una oración y no sentimos nada. Mas de repente, en medio de que él se había dormido, de que él se despertaba, Dios le habla. Y Dios le dice qué es lo que él quiere, qué es lo que necesita. Le dijo Dios: ya te escuché, ahora dime qué es lo que quieres. Y él le dijo: te puedo dar lo que quieras, le dijo Dios. Y él le dijo: yo quiero solamente sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dijo: porque tu pueblo es un pueblo grande, y me doy cuenta que la complejidad de llevar adelante un gobierno es tan grande que no sé si estoy capacitado y voy a poder hacerlo bien. Por lo cual le dijo: pido que me des sabiduría. Sabiduría para ser un gobernante justo y para que mi pueblo viva feliz, tenga alivio en sus cargas y logremos una unanimidad, una unidad y tengamos objetivos comunes. Ojalá tengamos gobernantes en Latinoamérica que hagan esto, que digan: Dios, dame sabiduría. No te pido una mansión en Miami, no te pido una cuenta de banco como muchos gobernantes tienen cuentas en el exterior, para mis hijos, para mis nietos y mis bisnietos y millones. No te pido perpetuarme en el poder y que me asegures que voy a ser reelegido y después de eso reelegido y después modificar la Constitución, como está haciendo Vladimir Putin en Rusia, para que sea reelegido de la y va a ser hasta el 2030, puede ser elegido. Le dijo: yo quiero sabiduría nada más. Entonces Dios le responde y le dice: por cuanto no me has pedido riquezas, no me has pedido larga vida, no me pediste placeres, no me pediste oro, plata, nada, yo te voy a añadir junto con la sabiduría todo lo demás que no me has pedido. Te voy a dar riquezas, te voy a dar paz contra tus enemigos, te voy a dar todo lo que cualquier rey en el mundo haya deseado y nunca lo tuvo. Entonces vemos que pidiendo a veces bien a Dios se desataron todas las mayores bendiciones que él había pedido. En esta pregunta... Sí, preguntaba si solamente puede hablar Dios a un pastor. Bueno, Dios en este caso le habla a un gobernante. Le habla a un gobernante. Hablamos de que también, comentamos que también Dios le habló a Faraón, que era un incrédulo. Dios le habló a Nabucodonosor, que era un incrédulo, al hijo de Nabucodonosor, que también era incrédulo. Dios le habló a Ciro, que también era incrédulo. Es decir, Dios le habló a muchos hombres y mujeres. Dios le habló a los sabios de Oriente que vinieron a ver a Cristo al nacer. A muchísimos, tanto hombres que creían un poco en Dios como hombres que no creían. Lo que sí uno tiene que ser sabio y saber que cuando Dios nos habla, si yo no estoy en una posición de liderazgo, eso me lo tengo que guardar para mí.
Porque si no, el que está en posición de liderazgo piensa que si él dice que Dios le habla, eso quiere decir entonces que él es más espiritual que yo. Pero Dios le habla a cada uno según una necesidad especial. Y esto no representa que al que Dios le habla una vez en el año sea más espiritual de aquel que Dios no le habla directamente en 3 años o que no tuvo ningún sueño. Hubo un joven que llegó a la congregación y dijo: yo escuché que usted tuvo cuando era joven muchos sueños. Y yo también, y todos los días venía contando un sueño. Yo le dije: bueno, los sueños son para vos. Trata de ver cuál es el mensaje, ponerlo por obra y comenzar a descubrir el plan que Dios tiene para tu vida. Porque no sea cosa que termines confundiéndote y pensando que los sueños son una señal de espiritualidad, lo cual no es así. Y bueno, dicho y hecho, después del tiempo estuvo este joven apartado mucho tiempo, con luchas, con pruebas, y cuando él contaba sus sueños parecía que era el José de la Biblia. Entonces, claro, Dios le puede hablar a cualquier persona, pero también hay que entender que Dios habla de diversas formas. Dios habla por la boca de un amigo quizás. Dice la Escritura, y esto va a ser lo último que cuento porque no quiero extender demasiado la respuesta, que en una guerra se encontraba parte del pueblo de Israel contra los madianitas. El caudillo que en aquel momento guiaba al pueblo era Gedeón. Pero Gedeón era muy temeroso de que Dios lo bendiga, de que las cosas le fuesen a ir bien. Entonces Dios le dijo: ve a atacar a tus enemigos y échalos de tu tierra y que no te roben tu bendición. Pero él decía: yo soy insignificante, no, mi familia es pobre, yo soy el más pequeño de mi familia. Entonces Dios le dijo: ve al campamento y ve y escucha lo que se está hablando. Entonces, entre que él se acercó al campamento a escondidas, escuchó que 2 guardias de los madianitas hablaban. Y uno le decía al otro: anoche tuve un sueño, le decían. Un madianita guardia a otro madianita que estaba relevándolo posiblemente la guardia. Y le dijo: ¿qué soñaste? Yo soñé una montaña grande y de repente, entre que contemplaba la montaña, vi un pan que empezó a rodar desde la montaña hasta el piso. Y el pan era un pan de cebada, y de repente el pan llegó hasta el pie del cerro, golpeó nuestro campamento y lo destruyó por completo. El otro le dijo: ¿sabes lo que es eso? Eso no es sino otra cosa que Gedeón con su ejército, que a pesar de que nosotros lo vemos así, el pan de cebada era un pan de pobres, que nosotros lo vemos humilde, que no tiene ejército, que no tiene tecnología, ni caballería, ni nada, puede ser el final de nuestra destrucción. Entonces Dios le permitió a Gedeón escuchar la conversación y Gedeón dijo: ahora me doy cuenta que el Señor está con nosotros. O sea, Dios le terminó de hablar a Gedeón por la boca de un madianita que le contaba su sueño a otro madianita. Seguimos con preguntas. Acá dice Jorge Rojas: pastor, una pregunta. Si yo cometí un error ayer y anoche pedí perdón a Dios de todo corazón, ¿hoy tendría autoridad para echar un demonio? Porque hoy es un día nuevo y una misericordia nueva. Yo te recomiendo que no lo intentes, porque Dios te perdona, pero la mentalidad nuestra, nuestro corazón, nuestra mente, no se restaura tan rápido como el perdón de Dios. A ver, uno puede decir a la mujer: ¿sabes qué? Querida, yo anoche estuve con una prostituta, pero al acostarme le pedí perdón a Dios y te pedí perdón a vos también. Entonces, hoy tenés que estar feliz y cocinarme contenta y alegre. ¿Sucederá eso? Por supuesto que no, porque Dios me perdonó, pero la persona a la quien le hice daño va a tardar en restaurarse. En este caso, a veces no le hacemos daño directo a una persona, pero nos hacemos daño a nuestra propia psicología, a nuestra propia fortaleza y a nuestra propia fe. La fe con la que irá a orar una persona que cometió un error anoche no va a ser ni el 10% de la fe con la que irá a orar una persona que no cometió graves errores por mucho tiempo. Ni tampoco se podrá comparar la autoridad espiritual de uno con la autoridad espiritual de otra persona. Bueno, tenemos algunas consultas. Estamos en nuestro consultorio, en nuestra consejería orientativa. Luego tendremos algunas consultas, consejos de familia. Hablaremos un poquito de análisis de noticias, alguna consigna que tendremos, contaremos algunas anécdotas, pero esto es muy importante, la consejería orientativa, porque echa luz sobre preguntas que, si bien las hace una persona, son muchas preguntas que a veces las tienen en común otras tantas creyentes de este ministerio o cualquier otro,
que a veces no encuentran una respuesta clara de personas que tengan una trayectoria, que tengan una autoridad espiritual o un conocimiento de la palabra. Entonces, aunque otro le haya dicho lo mismo que yo les voy a decir hoy, al otro medio que no le creyeron tanto, digamos. Tenemos acá un mensajito que dice: bendiciones, pastor. ¿Tiene algún significado que la documentación de mi hijo sea 666? Tiene 4 años y vamos a la iglesia los dos. Soy Micaela, mi bebé Jeremías de Matthew Escobar. Gracias, es mucha bendición. Bueno, no tiene en lo más mínimo ningún significado que el número de tu hijo sea 666. De hecho, en un momento en una ciudad todos teníamos 666 porque las características intermedias coincidían con esto, y teníamos 6 pero de sobra, no sé si hasta 4 o 6 teníamos. No significa lo más mínimo. Esa es una señal para que un hombre con sabiduría o una mujer con sabiduría analice y estudie los tiempos y las sazones, como ocurrirán en los últimos días con la señal del anticristo, que es número de hombre, dice, y su número será el 666. Pero luego, si alguien vive en la dirección, vivo en la calle Belgrano 666, no tiene absolutamente nada que ver. Además, cuando nosotros contamos, yo les puedo asegurar que si le regalo a alguien $666.000, No va a ser de yo sí diablo. en esta tarde digo, tengo $666.000 para regalar al primero que me llame. ¿Ustedes creen que creyentes, hasta pastores, se me van a tirar encima para decir, por favor, para que yo termine por fin mi iglesia, para que me compremos el terrenito para hacer la escuelita bíblica? Son solamente números. Lo más importante es entender la doctrina que está detrás de los números. Tenemos acá otra pregunta. Gisela Luna dice: ¿por qué hay iglesias que se manejan mucho con profetas invitados, que le declaran promesas a cada persona y tienen días de liberación? Bueno, a ver, hay que ser un poco cuidadosos, pero también un poco claros. Hay muchos de esos profetas que son gente mentirosa, que son brujos cristianos, son astrólogos cristianos, que a veces por causa de ellos, la gente del exterior, ajena a la fe, termina pensando que somos igual a los brujos, o como que vendemos el agua bendecida, como la Iglesia Universal, el Camino de la Sal y tantas otras prácticas que nosotros no compartimos en lo más mínimo. Así como hablaba de que las iglesias cristianas no tienen una cabeza visible, existen organizaciones. La nuestra es una organización pequeña dentro de un gran ámbito de muchísimas congregaciones en Argentina. Asiera, que representa una franja de iglesias cristianas, es una franja muy pequeña en comparación a las que no están representadas ni en Asiera ni en la Unión Evangélica Argentina. Es decir, los que van a hablar con el gobierno representando a las iglesias cristianas no representan a todas las congregaciones. Y el desconocimiento de los gobernantes les hace cometer un error y les da un poder a muchos que no tienen. La mejor forma de llegar a las congregaciones es a través de los municipios, lo vuelvo a repetir. Así como he dicho esto, también tengo que decir lo otro. Bajo congregaciones cristianas se han amparado muchos vividores, gente que no quiere estudiar, gente que no quiere trabajar, gente que hacen del cristianismo como un cuento, y que el más cara dura se pone más títulos. Entonces yo soy profeta, yo soy apóstol. Entonces yo soy apóstol, profeta, querubín, serafín, ángel protector. O sea, ya les queda corto de todos los títulos que se van poniendo. Yo por eso, cuando después de los años a los hermanos les dije, ni siquiera quiero que me digan pastor, porque ya no estoy haciendo tarea pastoral hace muchos años. No tengo una iglesia específica a cargo. Doy apoyo a un ministerio del cual está presidiendo el pastor Cuellar. Participo de actividades, coordinando actividades ministeriales, corrigiendo cuestiones cuando ellos no pueden manejar, pero he delegado todo lo que podía delegar, lo he delegado, y le digo, simplemente pongan varón de Dios, nada más. Soy una persona que cree en Dios, que tuvo convicciones, que fundó, por supuesto, un ministerio, que sigue tutelándolo a lo lejos para ver que caminen cada uno en su carril, corrigiendo las cosas, expulsando a los rebeldes, a los hipócritas. Hemos expulsado hace un tiempo a alguien que se quiso propasar con una niña, lo hemos expulsado directamente y le llamamos al padre y le dijimos, haga la denuncia que corresponde. Y así en convenciones de pastores a veces me invitan, o sea, a veces no me invitan, siempre estoy invitado para hablar, si quiero los 4 días o los 3, en la mayoría participo, dando una charla, a veces un día y medio.
Y siempre le decimos a los siervos de este ministerio que el primero que llega a tener propasarse con algún niño o alguna persona en la iglesia, lo vamos a terminar denunciando y van a terminar en la cárcel. Así que lo último que en el ministerio va a hacer cualquier persona es esto. Entonces, esos son los tipos de cuidados que tienen, porque le decimos, nosotros no vamos a ser cómplices de ningún pecado de otras personas. Y la iglesia no es un refugio para un pedófilo, para un abusador o para un degenerado. La iglesia es un refugio para aquel que en otro tiempo puede haber tenido muchas pruebas, pero que ahora entiende que su vida es una vida nueva. Y que el lugar de la congregación debería representar ser un refugio para miles de personas y un lugar seguro. Y eso es lo que queremos hacer, al menos en nuestra organización. Después existen muchas organizaciones de las cuales nosotros no damos cuenta lo más mínimo, y muchos de estos autollamados profetas, apóstoles, que mucha de esa gente, un gran número de ellos son mentirosos, vividores, que no tienen un trabajo fijo, que no le trabajan un día a nadie, vagos, caraduras, y que es fácil llenarse la boca con decir, venga, mañana las cosas le van a ir bien y que Dios le va a bendecir, y son todos augurios, son agoreros de la fe. No le tengas miedo a lo más mínimo, y si estás en un lugar que te das cuenta a la luz de la Escritura que no respeta el camino de Dios, el fin de las cosas de Dios, y bueno, ora para que en un tiempo las cosas cambien en la congregación, y si después de un tiempo las cosas no cambien en la congregación, fíjate si no es el momento de irte de ese lugar, o si sabes que hay pastores adúlteros, directamente, si ese varón cambió, tuvo su tiempo de restauración y la congregación lo apoyó y sigue adelante, bienvenido sea. Pero si ves que no hay cambio, directamente huye lo más pronto posible, tú y tu familia, para que salgas de esa maceta, como contaba yo antes, una plantita que teníamos en una maceta quebrada que creció no más de 50 centímetros. Y yo le dije a los hermanos del ministerio, allí en el departamento que me quedaba cuando venía a hacer cruzadas a Buenos Aires, le digo, aquí donde me sacaron el arbolito de la fe que un día hice plantar y que me lo arrancaron, pongan esa plantita que estaba en esa maceta caída, moribunda. Hoy es un arbolito hermoso, y los hermanos dicen, pastor, termine de contar la historia, porque en el lugar del arbolito seco ahora tiene un arbolito verde. Bueno, evidentemente sí. Espero que te sirva esta respuesta y que sea interpretada de la mejor forma posible, porque es con la mejor de las buenas intenciones que trato de responderte, teniendo en cuenta que hay congregaciones que son respetadas y que hay que valorarlas, pero hay otros lugares donde se han transformado en circos de agoreros y de hechiceros cristianos nada más, que repiten versículos bíblicos y se autoponen títulos constantemente. Bueno, seguimos en nuestra consejería orientativa. Recordamos que son todas respuestas orientativas. Nunca podemos conocer los últimos detalles de un caso en particular, por lo cual siempre se tienen que tomar como respuestas orientativas y ver cuál de todas estas respuestas o de lo respondido se aplica a tu caso en particular. Bueno, tenemos saludos de acá, Daniel Fuentealba. Hola, pastor, bendiciones, le escucho desde Punta Arenas. Y mientras le damos un respiro al pastor, que está contestando muchas preguntas, te voy a pasar el número de WhatsApp, que es el 011 62 63 0039, para que te puedas comunicar, dejar tu mensaje, tu pedido de oración, tu testimonio, o si quieres tienes una pregunta para el pastor, para esta parte de la consejería orientativa. También tenemos el versículo del día, que es Isaías 40:31, y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y acá tenemos otra pregunta que viene desde Salta, dice, pastor, ¿cómo hacer para escuchar la voz audible de Dios? Mi consejo, después de casi 30 años más de 30 años que conozco a Dios y casi 30 años que sirvo a Dios, además de como siervo, yo quiero que presten mucha atención los líderes, los obreros. En ningún momento se tienen que fijar un objetivo de que Dios tiene que hablarte de tal o de cual manera, porque eso lo único que va a lograr es frustrarte, hacerte concentrar en algo que no es necesario. Yo, antes de escuchar o de
No me habla Dios todos los días, ni todas las semanas, ni siquiera todos los meses en voz audible, ni a veces en un año me habla en voz audible, o en 2 años, o en 4, no lo sé. Son pocas veces las que he sentido una voz en voz audible, cuando me estaba convirtiendo en un llamado, en otras 3, 4, 5 oportunidades, no recuerdo exactamente. Después he sentido una voz adentro mío, que ya no era una voz casi externa, sino una voz adentro. Después he sentido ideas repetitivas en mi mente que iban y volvían. Entonces yo con el tiempo empecé a discernir. Luego en la palabra leía pasajes, y entre pasajes que leía alguna palabra me hablaba Dios. Entonces empecé a darme cuenta que la forma en que Dios te habla y el Espíritu te habla son muy diversas. No me concentré en eso, sino me empecé a concentrar en lograr el objetivo de Dios, que era ser un canal de bendición, darle respuesta a las personas que tenían una necesidad, enseñarles las Escrituras, acompañarlas, atender su necesidad, que salgan de la prostitución, que salgan de la delincuencia, que se conviertan en personas que están en depresión, en tristeza, que se sienten solos, abandonados, que aprendan que hay un Espíritu Santo que va a estar con ellos, aunque parezca algo raro, aunque parezca místico. Está, como hablábamos del cajero, la gente está tirada en el cajero automático, durmiendo aquí en Capital y en muchas provincias, lo hemos visto, a apenas unos centímetros de toda la cantidad de dinero que hay ahí adentro. Pero algo les separa, no tienen la tarjeta, no tienen la clave. Y si tuviesen tarjeta y no tuviesen clave o fondos, no serviría tampoco. En este caso, el Espíritu Santo es así, como un gran cajero automático que Dios ha dejado. La palabra la adquirimos, las promesas serían como nuestra tarjeta de crédito. Reclamamos promesas, las reclamamos al Espíritu de Dios y ahí vamos empezando a recibir bendiciones diariamente. No debes concentrarte en lo más mínimo porque va a ser uno de los más grandes errores, porque Dios no se manifiesta en todos de la misma forma. David no es ni cerca igual a Samuel, Samuel no es ni cerca igual a Moisés, Moisés no es ni cerca igual a José, y así ni José igual a Jacob, ni Jacob igual a Isaías, ni Isaías como Jeremías, ni Jeremías como Juan el Bautista, ni como el apóstol Pablo, y así podemos seguir por todos. Todos tuvieron un llamado y una realidad diferente, y a todos Dios les habló en el tiempo que quiso hablarles. A Gedeón le habló en el tiempo que quiso hablarle. Pero luego que Dios te habla, tenés que andar, es como una cuerda. Yo no me levanto todos los días y digo, Dios, ¿qué tengo que hacer hoy? Dios me dice, yo ya te hablé el año pasado, te hablé el anteaño, fuiste a hacer una cruzada y te sané enfermos de cáncer, de leucemia y de sida, y ahora me estás preguntando qué hacer. O sea, es como que tengas la espada en tu mano, haya guerra por todas partes y digas, ¿qué hago? Pero si tenés la espada en tu mano y hay guerra, y anda a pelear. Pero si ves que hay gente que se está suicidando, gente en depresión, y tenés la sabiduría de conocer la palabra, de haber escuchado, mándale un mensaje, dale una palabra de aliento, dale una palabra de fe. Si ves que hay hambre y que está a tu alcance, darle una bolsita de alimentos a alguien que la está pasando mal, no te vas a preguntar, Señor, ¿qué hago? Una vez que comiences a caminar así, en entendiendo la voluntad de Dios, Dios te va a empezar a hablar por una prédica, te va a hablar por la lectura, te va a hablar mientras trabajas, te va a hablar mientras en un programa de radio, te va a hablar en sueños, te va a hablar en una voz en tu mente, a través de la boca de un hermano, a través incluso hasta de un incrédulo te puede hablar Dios.